protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Muy buenas noches, estamos en Mextranjeros, el programa que invita a periodistas de otros países, y este es un especial de fin de año. Lo vamos a dedicar a nuestros hermanos de América del Sur, que este año y en los años recientes han elegido gobiernos de izquierda, gobiernos que prometen más igualdad, pero que también están experimentando convulsiones. ¿Qué pasa con la izquierda en América del Sur y en América Latina en general? Hay muchas preguntas. También, ¿qué alianzas hace México con estos gobiernos y para qué? Lo vamos a analizar con nuestros periodistas invitados, pero antes los invito a ver las portadas internacionales que hemos seleccionado sobre el tema. Con la llegada al poder de Gabriel Boric, el mandatario más joven en la historia de Chile, el país dio fin a una era política buscando la transición hacia un gobierno ecologista, feminista y antineoliberal en línea con las exigencias sociales de 2019 y con la importante consigna de hacer cambios profundos a la constitución del país después de la histórica votación de 2020 a favor de una nueva Carta Magna. De igual manera, tras las elecciones presidenciales, los colombianos eligieron a su primer presidente de izquierda. Gustavo Petro, quien tomó posesión en agosto junto con la activista y ex trabajadora del hogar Francia Márquez como vicepresidenta, prometió transformar la situación económica del país, lograr el cumplimiento del acuerdo final de paz y reducir la brecha de la desigualdad económica y de género en una ceremonia cargada de simbolismo. El tercer proceso electoral en el mapa ocurrió en Brasil, donde Lula da Silva ganó la carrera por la presidencia contra Jair Bolsonaro en una contienda muy estrecha. Con la promesa de reconstruir a Brasil y trabajar por erradicar el hambre, da Silva también representa una esperanza en términos ambientales, con una agenda para contrarrestar el cambio climático, así como reforestar y proteger a la Amazonia. En Argentina, tras un largo juicio, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión y su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por defraudación durante su mandato y el de su difunto esposo. La exmandataria, quien sufrió un atentado en septiembre, aseguró que se trata de una persecución política en su contra. Por su parte, Perú está inmerso en una crisis política tras el intento fallido por parte del presidente, Pedro Castillo, de disolver el Congreso y decretar un gobierno de excepción, lo que ocurrió tan solo unas horas antes de su destitución por permanente incapacidad moral, votada de manera casi unánime por el Pleno. El vacío que deja la destitución de Castillo lo llenó la vicepresidenta Dina Boluarte, quien ocupará la silla presidencial hasta julio de 2026. Bueno, pues primero lo primero, quiero presentarles a los invitados, los periodistas que nos acompañan hoy en esta mesa de programa especial. Antes que nada, está aquí con nosotros Diego Salazar, él es de Perú, es columnista en The Washington Post. Muy bienvenido, Diego. Gracias, ¿cómo están? Bien, bien. Supongo que un poquito mejor que tú, que estás con cara de catástrofe por la situación en tu país. Son días complicados en el Perú, sí. Ahora conversaremos in extenso al respecto. Así es. Muchísimas gracias. Está con nosotros también Paula Mónaco Felipe. Ella es de Argentina, es una periodista independiente que además ya hemos tenido el gusto de recibir aquí. ¿Cómo estás? Hola, Yael. Gracias por la invitación aquí. Atenta y contenta de poder platicar de Latinoamérica, que no siempre volteamos para este lado. No, ¿verdad? Tenemos tendencia a ver para arriba y no para abajo, en cuanto a cómo está puesto el mapa mundial, que hay quienes lo ponen al revés. Muy bien, también con nosotros, con su gran sonrisa, Rafael Archondo, de Bolivia. Él es colaborador en Página 7.
este gran diario de allá. ¿Cómo te encuentras, Rafael? Bien, Yael, un saludo a todos y feliz de estar con ustedes y de hablar de estos temas que son muy interesantes. El menú está apetitoso. Está súper apetitoso. Sí, no. Por eso hicimos un programa especial. Creemos que merece totalmente la pena, ¿no?, redibujar la geografía de América del Sur. Está con nosotros también Will Grant. Will Grant es del Reino Unido, es corresponsal para la BBC aquí en México y en todo lo que es América Central. Sí, muy exacto. bienvenido. Y el Caribe, también cubro Cuba y parte del Caribe, Haití. Entonces, sí. Creo que tu presencia en esta mesa es muy importante porque Mi Extranjero siempre ha planteado el hecho de analizar las noticias desde puntos de vista externos. Por ejemplo, la noticia mexicana desde el punto de vista de periodistas de otros países. Y tú eres el externo a todos nosotros que somos latinoamericanos. Entonces, tú nos puedes traer una visión más general desde otro idioma, desde otro continente. ¿Y quién mejor que tú, que has incluso publicado un libro que analiza pues los últimos años de política populista de izquierda y de derecha en América Latina, ¿no? Will Grant, Populista. Un libro que ya está traducido en español por... No, todavía en español no ha salido, es solamente en inglés. Sí, trata de hablar, y del tema que vamos a hablar hoy seguramente, un poco, bueno, enfocado en la marea roja. Empiezo con la llegada de Hugo Chávez al poder en 99 y termino más o menos con la muerte de Fidel Castro en 2016, pero también trato de poner en contexto cada una de estas revoluciones, momentos y movimientos políticos y sus, legados, digamos, tanto buenos, malos y feos. Claro, bueno, pues va a ser súper útil a la hora de analizar un poco lo que está pasando en este continente. Y bueno, pues creo que sin más preámbulos, Diego, por favor, cuéntanos qué está sucediendo en tu país. Bueno, el día que estamos grabando, hay protestas sociales desplegadas por distintas zonas del país, protestas que se han tornado tremendamente violentas, se han tomado aeropuertos, alguno de esos aeropuertos ha sido recuperado por las fuerzas del orden. De momento, el último conteo son 7 personas fallecidas en enfrentamientos. Todavía no se ha determinado si son fallecidas a manos de la policía o de las fuerzas del orden. Eso, pues, en breve la justicia tendrá que determinarlo. Te voy a interrumpir. Creo que necesitamos irnos un poquito más atrás. ¿De qué son estas protestas? O sea, ¿desde qué pasó con Pedro? O sea, teníamos un presidente en Perú y me parece que a principios de diciembre... El día miércoles 7 de diciembre había programada una sesión en el Congreso donde se iba a discutir una moción de vacancia presidencial. En el Perú hay una figura en la Constitución peruana que faculta al Congreso de la República a vacar al presidente por incapacidad moral, lo cual es una aberración jurídica, pero está en nuestra Constitución y se ha utilizado en repetidas ocasiones en los últimos años. El Congreso había intentado en 2 ocasiones anteriores vacar al presidente Castillo, no lo había conseguido y con mucha probabilidad no lo iba a conseguir ese día, el miércoles 7. Mis fuentes y lo que se conversaba en los pasillos del Congreso y en distintas instancias en el Perú era que el Congreso no contaba con los votos para vacarlo, se necesitaban 87 votos de 130 congresistas. De un total de 130, 87. Por razones que desconocemos y que me imagino que en los próximos días iremos conociendo, el presidente Castillo decidió salir a dar un mensaje a la nación. En la mañana, la sesión del Congreso estaba programada para horas de la tarde, salió a dar un mensaje, me parece que alrededor de las 11:40 de la mañana, y básicamente anunció un golpe de Estado. Se dio un autogolpe de Estado en donde, sin ningún amparo legal, sin ni siquiera buscar una patina de legalidad, anunció que iba a disolver el Congreso de la República de forma temporal, que iba a reorganizar el Poder Judicial, la Fiscalía y todo el sistema de justicia, convocó a un toque de queda y anunció que iba a formar un gobierno de excepción. Esto es un golpe de Estado de libro. Sin embargo, incluso para ser un golpista hay que ser relativamente eficiente. Y la eficiencia no es una característica del gobierno
del año y medio de gobierno de Pedro Castillo. Y parece ser que se le olvidó un detalle importante, perdón por la risa. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. El señor Castillo dio un golpe de Estado sin tener asegurado el apoyo de quienes iban a sostener su hipotético gobierno de excepción. En menos de 2 horas, las Fuerzas Armadas, la policía emitieron un comunicado diciendo que rechazaban. Sus ministros empezaron a renunciar uno tras otro en cascada. El representante del Perú, el representante del Perú ante la OEA se encontraba en ese momento en una sesión de la OEA. Cuando escuchó lo que estaba ocurriendo, renunció en vivo y en directo y anunció que se estaba cometiendo una subversión del Estado de Derecho en ese momento. ¿Y cómo reaccionan entonces los demás países? Ustedes que son de otros países, ¿cómo se reacciona ante un autogolpe de Estado y la subsecuente dimisión del gobierno completo que sale? El caso del Perú es muy interesante porque hay una combinación de un sistema parlamentario, ¿no? Sí. Del que estamos acostumbrados en Europa, ¿no? Es decir, lo común en Europa puede ser efectivamente que el Parlamento se disuelve eventualmente y hay unas nuevas elecciones, ¿no? Y entonces en el Perú se ha aplicado tal vez un poco al impulso o al influjo de lo que fue el gobierno de Fujimori para intentar hacer del Perú un país más democrático. Creo que la intención era buena, para evitar que el presidente tenga tanto poder como tuvo Fujimori en esos 10 años. Porque hay que recordar que Fujimori hizo lo mismo, se hizo un autogolpe también. Bueno, él efectivamente cerró el Congreso, no fue de manual, fue un golpe completo, digamos, con las Fuerzas Armadas detrás, o sea, con pleno respaldo, pero además en pleno momento de lucha contra Sendero Luminoso, cuando el ejército estaba totalmente, digamos, comprometido, digamos, con el Estado peruano en ese momento, pues esto era factible, ¿no? Sin embargo, creo que el Perú ha introducido este sistema semiparlamentario que tiene tiene las ventajas de lo parlamentario, porque efectivamente el presidente no es tan poderoso, de hecho ha habido 6 presidentes en los últimos años, ¿no? En los últimos breves años desde que se vacó a PPK. 2018 ¿no? a esta parte. Exactamente, pero no tiene, digamos, lo bueno, lo que corresponde a un sistema parlamentario, que es convocar a nuevas elecciones. Sí, tenemos un sistema semipresidencialista que en efecto, la constitución que rige en el Perú actualmente es la constitución del 93, es una constitución fruto de la Asamblea Constituyente que convocó Fujimori luego de dar él un autogolpe exitoso, pero en este caso Castillo ni siquiera intentó ampararse en esa facultad. Que fue el caso de Vizcarra, ¿no? Que Vizcarra hizo el eso, Congreso exacto. también. Pero ahí yo ya nunca justificaría un golpe de Estado ni de Castillo ni de nadie, creo que eso es un límite que está ahí, que siempre es algo que nos marca el hasta dónde, pero creo que en los últimos años en Latinoamérica hemos estado viviendo una especie de paradoja que es esto de, bueno, tenemos democracias representativas donde el poder se divide, ¿no? En el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero varias veces, el pueblo elige en las urnas a alguien y luego los otros 2 poderes intentan hacer un cambio de ese gobierno y estamos creo que ante el dilema de cuál es la representatividad real. Recordemos Brasil con Dilma Rousseff, este sistema de los golpes blandos orquestados desde congresos también son un riesgo, o sea, nunca el golpe de Estado y creo que tampoco el golpe blando. Estamos ante esta situación que de repente nuestras democracias no están siendo tan representativas para quienes la sostienen. O sea, el golpe blando es lo que se llama golpe blando, lo que es desde las cámaras, desde dentro del gobierno, desde estos contrapesos, Sí, desde otros... Sin duda Castillo ha enfrentado un Congreso inepto, poco democrático en muchos aspectos, que de hecho ha intentado desconocer la presidencia y la victoria presidencial del presidente en su momento. Es un Congreso que no atiende definitivamente a requerimientos de las mayorías en el país. Es un Congreso extremadamente impopular, pero Castillo dio un golpe de Estado. O sea, ahí hay una diferencia clave. Tengo una pregunta al respecto de este golpe de Estado. Si Castillo, desde tu perspectiva, era simplemente naif o engañado. Yo creo que hay una combinación de ambas cosas. Hay mucha información que no tenemos todavía. Claro. Esto acaba de ocurrir. Claro. Él se encuentra preso, ¿no? A la espera de juicio.
¿Qué sospechas? Yo sospecho, y en base a la información que hemos ido recopilando, hay 2 personas claves, que son su ex primera ministra, Betsy Chávez, y otro ex primer ministro suyo, el abogado Aníbal Torres, que lo han acompañado prácticamente desde el inicio de su gobierno y son 2 de las personas de su más íntima confianza. Ellos estaban presentes cuando leyó el discurso. Si uno lee el discurso, hay muchos tics reconocibles de discursos previos de Aníbal Torres. Y luego han salido a decir el exministro del Interior, que había sido nombrado muy recientemente, ha salido a decir que sí, que ellos fueron parte del grupo que incitó a Castillo a cometer estos actos. Entonces, sí hay indicios para saber que había una pequeña cúpula alrededor de Castillo que lo convenció de alguna manera de que esto era una buena idea y sobre todo de que podía salirse con la suya, ¿no? Cosa que si uno, de nuevo, un golpe de Estado, pues es un golpe de Estado, pero incluso para dar un golpe de Estado se requieren ciertos mínimos, como pues, tener el apoyo de las Fuerzas Armadas, de quien detenta el monopolio de la violencia. Otra posibilidad era, por lo que es sabido, él también habló después con la policía para pedirle que deje entrar a la gente a la plaza. Sí. Quería hacer un balconazo, o sea, eso hubiera sido lo lógico, que sabiendo aún que es inconstitucional la disolución del Congreso, si él recibía el respaldo de la gente, o sea, si mucha gente lo iba a apoyar, yo creo que apostó a eso, apostó, ¿no? Fue una apuesta arriesgada. La policía no le permitió hacer esto, entonces decidió venirse para México, ¿no? Así, a la Evo Morales. ¿no? A la Evo Morales. Yo creo que vamos a hablar justamente de esto un poquitito más adelante. Me gustaría como también para plantear los 2 eventos que marcaron este diciembre y que también responde a las invitaciones que les hicimos. Hablamos de que ahorita Castillo está preso. Hubo otro golpe similar, de hecho, has descrito un poco el mecanismo en Argentina. ¿Nos podrías plantear en los 2-3 minutos que nos quedan un poco qué es lo que sucedió en Argentina? Y luego retomaremos en un siguiente bloque todo. De entrada creo que coinciden en el tiempo, en el momento, pero que no son muy parecidos los procesos de lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Perú. En Argentina, la actual vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin dudas la líder de todo un sector político con amplia representación en los últimos 50, 70 años en Argentina, la líder de estas últimas décadas, fue sentenciada por un tribunal a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, estando ahora como vicepresidenta. La sentenciaron bajo cargos de corrupción, pero la absolvieron en otro cargo que era el de asociación ilícita. ¿Por qué no está presa Cristina Fernández y probablemente no vaya presa? En primer lugar, porque el tribunal no dispuso la condena inmediata, tenía la facultad del arresto inmediato, y apostó por una condena un poco menor, pero además porque tiene fueros, es vicepresidenta, hasta el 10 de diciembre del 2023, y salvo que hubiera un desafuero, no podría ir presa hasta ese momento. Se espera una apelación, un proceso largo. Este no es el único. Cristina Fernández enfrenta 5 procesos. ¿Puede ser candidata ella después? Y depende de que como la condena no está firme, depende de qué ocurra con la condena, si se apele, si se deje de lado, se desestimen esos cargos. Digamos, las vías posibles en los poderes judiciales siempre son complejas y es el caso, por ejemplo, en Brasil de lo que pasó con Luis Ignacio Lula da Silva. Fue preso, estuvo preso, cumplió condena y fue candidato después. Cristina ha dicho que no quiere ser candidata, sin embargo, un tema en el país es que desde hace varios años ya no se ha logrado como ese traspaso de liderazgo. No hay nadie más que Cristina que consiga el voto popular y el cariño de más del 50% de la población como ella lo obtiene. En definitiva, ella está enfrentando 5 juicios y ahí podemos discutir el tema, la palabra que se escucha en Argentina es lawfare. Son este tipo de persecuciones judiciales que muchas veces se cruzan con casos existentes, pero que también tienen un tinte muy político. Por ejemplo, uno de los jueces que está acusando a Cristina es el juez Bonadío, que es un juez abiertamente opositor al kirchnerismo, y un grupo que está impulsando mucho la batalla jurídica contra Cristina Fernández, el grupo Clarín, que era el Televisa de Argentina, dueño de todas las licitaciones,
y durante el gobierno de Cristina y el anterior de Néstor Kirchner se hizo una modificación de ley de medios y les quitaron las concesiones. Entonces va todo muy cruzado. Es algo que siempre me ha impactado desde afuera, de que los mismos jueces son los que investigan en muchos casos en América Latina. Yo en el libro entrevisté a Lula en la cárcel y tuve la chance de estar con él 2 horas en la cárcel, platicando de su situación, de la situación de la izquierda en América Latina en general y del hecho de que él estuvo en la cárcel por cosas que él decían que eran evidentes, que fueron montajes o agresiones hechos por Poder Judicial y Sergio Moro, el juez. Y sigue siendo muy impactante el poder, un poco de lo que decías, de los 3 poderes, ¿no? Y el Poder Judicial en este sentido como armamento, como herramienta contra que sea el presidente o que sea el Poder Ejecutivo en general, especialmente en tiempos tan sumamente polarizados como estos en América Latina, al ver que literalmente estamos en un tiempo, quizás, y trato de mostrar en el libro que no es necesariamente nuevo, pero es muy actual, de que o yo o en contra de mí. Claro, totalmente. Claro. Y cuando tienes esto como que en muchos lugares del continente, pues que sea los partidos políticos o el Poder Ejecutivo o el Congreso, puede estar o un aliado o un armamento en contra del hombre o mujer que está en el poder, al que pues tiene el poder, el apoyo popular en la calle. Claro. Vamos a tener que cortar aquí este primer bloque, pero creo que están lanzados algunos de los temas que vamos a retomar precisamente en todos los bloques que siguen. Va a ser ir afinando, ir dando más ejemplos de otros países y dentro de los mismos países ya analizados. Corte y volvemos. Estamos de vuelta en Extranjeros. Hemos hablado de Castillo en Perú, hemos hablado de Cristina de Kirchner en Argentina, todos ellos pertenecientes a lo que se ha llamado la marea rosa. ¿Qué reacción tienen ante esta marea rosa? ¿Existe una marea rosa en América Latina? Bueno, yo creo que la izquierda en América Latina nació en el tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Esa es, digamos, su fe de bautizo, ¿no? Así apareció la izquierda en nuestro continente, enfrentándose a Estados Unidos en momentos en que la Unión Soviética era el antagonista de Estados Unidos. Y, por supuesto, esto alcanzó un punto culminante con la Revolución Cubana, que era, digamos, ya la prueba evidente, tangible, de que esa era la principal contradicción, ¿no?, entre nuestras identidades y el poderío norteamericano. Creo que solo con la Revolución Cubana la izquierda latinoamericana pudo, en cierto sentido, adquirir cuerpo, porque antes lo que predominaba era el nacionalismo, ¿no? O sea, estaba Perón, estaba Getúlio Vargas, estaba Eliezer Gaitán en Colombia, es decir, teníamos muchos liderazgos, pero de corte nacionalista. Entonces la izquierda se introduce, creo, sobre todo impulsada por la Revolución Cubana, y esa izquierda me parece que llega, y ahí está el libro de Will, hasta el chavismo. Es decir, el chavismo es como un heredero de la Revolución Cubana, ¿no? Y lo que hace Chávez es enlazar esa herencia que Cuba intentó forjar en América Latina, con muy poco éxito, porque solamente cuajó en Nicaragua, en 79, y Chávez intenta hacer como una especie de puente, ¿no?, entre esas dos generaciones. Y por eso proclama el socialismo del siglo XXI, como diciendo, aquí llega una nueva versión diferente. ¿Y cuál sería la novedad? Digamos, que esta izquierda gana elecciones. Yo creo que esa es la novedad a partir de Chávez, ¿no? Un triunfo inobjetable de Chávez, una seguidilla de victorias en Venezuela. Y entonces, de alguna manera, lo que tenemos es una izquierda que parece haber apostado por la democracia, pero que entra en su periodo muy crítico, y eso creo que es lo que podemos discutir ahora, cuando se enamora tanto del poder como estaban enamorados los castristas de antes, ¿no? Es decir, cuando se aferra al poder como lo hace Daniel Ortega en Nicaragua, como lo hizo Evo Morales en Bolivia, como lo hizo, por supuesto, el chavismo y después con Maduro en Venezuela. Y entonces me parece que esa herencia específica del castrismo está en los genes de esa izquierda que intentó, digamos, hacer un traslado hacia el siglo XXI. Entonces me parece que esa es una izquierda que conocemos y que se concentra en este momento en el ALBA. El ALBA todavía sigue existiendo, Alternativa Bolivariana para las Américas, se reúne de cuando en cuando. ¿Quiénes están en el ALBA? Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia.
y un par de islitas del Caribe, ¿no? A ese ALBA no ha entrado ni Chile, ni Colombia, ni el Perú de Pedro Castillo. Es decir, de alguna manera luego, tras la crisis de esta especie de izquierda autoritaria, ha surgido quizás esta segunda ola de la que seguramente vamos a hablar ahora, ¿no? Entonces, y ahí está un poco una izquierda que trata de romper, pero no lo hace del todo con sus antecesores. Boric ha dicho claramente que está en contra de lo que ha hecho el gobierno de Nicaragua durante todos estos años, por ejemplo. Ese me parece un corte importante. Petro en Colombia, lo mismo. De alguna manera siempre se ha confrontado con el chavismo, aunque ha abierto la frontera, aunque tiene ahora relaciones con Venezuela, en fin, pero Petro tampoco forma parte de ese grupo. Y creo que ahí hay un intento de generar otro tipo de alternativa, de propuesta, que es la que habría que evaluar acá. A mí se me hace muy interesante que remontes a la Guerra Fría, que remontes también al castrismo, que en ese tiempo se consideraba rojo, ¿no? La amenaza roja. Y sin embargo, cuando decimos marea rosa, que es el pink tide, es un apelativo, ¿no? Una manera de nombrarlo que viene de Estados Unidos. Es como si quieran edulcorarlo. Ya no es tan rojo, ya no es esa amenaza comunista, sino es algo de un tinte un poco más ligero, ¿no? Un poquito más... Menos amenazante. Menos amenazante quizás, o no, o sea, tienen razón o no sé. Justo yo cuestionaría a los creadores de este concepto, que si decimos izquierda rosa porque no es tan roja, porque decide no tomar las armas e ir por la vía electoral, estoy de acuerdo, pero más bien siento que nuestra izquierda hoy es multicolor. Okay. Sí. O la izquierda del continente tiene tonos muy diversos, como bien decía Rafael. Es más, no sé si llamar izquierda a algunos que estamos llamando izquierda solo por la oposición a quienes serían los sectores conservadores. Más bien hay un progresismo como el de López Obrador, hay el proyecto de Chile es muy diferente, o sea, no es comparable a Nicaragua, Colombia, no es comparable al proyecto de Venezuela en este momento. Creo que es Perú mismo, no sé dónde lo situaría en este momento. Y creo que van surgiendo en las nuevas generaciones esa diversidad de la que habla Rafael. Sin embargo, uno de los principales problemas y debilidades del progresismo, izquierda, marea de los colores que le queramos decir, es creo yo, la no generación de nuevos líderes. O sea, hubo un movimiento muy fuerte de décadas pasadas, el kirchnerismo, el chavismo, Evo Morales, Lula, pero no se está viendo la generación que sigue. Es como si no terminara de ser democrática, totalmente democrática, ¿no? No, absolutamente. O sea, yo creo que lo que traté de hacer en el libro era mostrar el punto hasta que Chávez y la generación de Evo, Lula, etcétera, fueron una reacción a la Guerra Fría. Primero, obviamente, las dictaduras militares y luego los gobiernos completamente fieles y sirvientes a Washington, civiles, pero absolutamente los únicos gobiernos que iban a aceptar los dictadores y dictaduras para poder pasar y salir del poder, porque ya era los años 90 y entonces pasaron al Washington Consensus en el aceptar que estos gobiernos no los iban a llevar a juicio en muchos casos. Entonces Chávez fue, como exactamente lo que dices, Rafael, como la reacción principal a todo esto. Le tildaron en inglés, por lo menos, la marea roja, exactamente como dices, porque no era considerada suficientemente roja para ser marea roja. El nombre para mí no es lo más relevante. En parte tuvo éxito durante los años que tenía éxito en las urnas, y tenía mucho éxito en las urnas, y éxito en sus objetivos, que era bajar los índices de pobreza que pasó en muchos países durante mucho tiempo. Lula tuvo éxito en este sentido, porque los precios de los barrios, comunidades eran muy altos, o sea, empezando con el petróleo de Venezuela, pero luego el cobre, luego la soya, etcétera, etcétera, la carne. Y la demanda sin fin que había en China para estos productos. Entonces,
ahora me preguntan mucho cuando me hablan del libro si estamos viendo una especie de segunda marea roja en América Latina, si eso se está como pasando de nuevo. Y repito exactamente lo que dices, Paula, que no lo es desde mi perspectiva porque primero falta un Chávez. O sea, Chávez fue una figura que lidiaba esto, el primero que se levantó hacia Estados Unidos a decir, nosotros no vamos a seguir este modelo de cómo simplemente actuar de esta forma con ustedes. Eso va a ser otro tipo de relación. Que detrás había mucha mentira en esto, porque Estados Unidos nunca les faltó una gota del petróleo de venezolana en aquel entonces. Siempre había la relación económica, pero mucha retórica, mucho antiamericanismo. Y hoy día, pues sí, lo que tenemos es una especie de muchos autócratas enamorados con el poder y en realidad la ideología es como no tiene una forma tan fuerte. No se puede decir de una izquierda, exacto. Por cuestiones técnicas vamos a tener que cortar aquí, pero necesitamos tu opinión sobre el tema, entonces la retomamos en el siguiente bloque empezando. Sí. ¿De acuerdo, Diego? Iba ahí. Sí. Va, volvemos para continuar dialogando y profundizando sobre este tema. Pues tuvimos que interrumpir casi violentamente el bloque anterior y me gustaría cederle la palabra a nuestro invitado Diego Salazar para continuar con el tema de ¿hay una izquierda o hay muchas izquierdas en América Latina? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Paula. Creo que intentar cubrir a todos estos distintos gobiernos que han conseguido victorias electorales, y esa es la clave, me parece también, estoy de acuerdo con Rafael, que esta izquierda es distinta porque busca victorias electorales. Pero creo que también es muy fácil, muy simplón intentar agruparlos a todos debajo del mismo denominador. O sea, las propuestas por ejemplo, en temas relacionados con cambio climático, la apuesta de Petro es una de las más agresivas del mundo. ¿Qué tiene eso que ver con la apuesta del gobierno de López Obrador, que es una apuesta de los años 70, ¿no? De petróleo 100%. Boric, que es un presidente muchísimo más moderado, que también ve con cierta suspicacia algunos movimientos que se hacen desde México, desde Colombia. Lo acabamos de ver con esta declaración conjunta de 4 gobiernos, Bolivia, Colombia, México y Argentina, respecto a no reconocer o al menos echar sombras sobre la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte, que ha asumido luego del golpe de Estado fallido del presidente Pedro Castillo en el Perú. Uno extraña el nombre de Chile ahí, ¿no? Que no llamaron a Boric no respondió el teléfono, ¿no? Es solo un ejemplo de que creo que hay muchas diferencias, y no son diferencias cosméticas, son diferencias fundamentales en lo que cada uno de estos gobiernos y estos presidentes entienden por izquierda, ¿no? Y creo que de hecho son mucho más interesantes y ricas esas diferencias que pues, lo meramente declarativo de autodenominarse de izquierda, ¿no? Porque la agenda progresista del presidente López Obrador, ¿cuál es? ¿Cuál es la agenda progresista del presidente López Obrador? Yo no la veo. En este sentido, una pregunta para la mesa en general. ¿Ven Lula como clave en este sentido, como un punto del pasado hasta el presente, porque eres siempre un líder muy pragmático? Y luego, segunda pregunta general, ¿qué nos dice sobre esta generación de líderes si Brasil tuvo que volver a Lula? Si en Estados Unidos tuvieron que apostar por Biden, el vicepresidente, ¿no? Y siguen hablando de volver a un hombre en sus 80 y tantos, ¿no? Yo creo que la diferencia central de esta izquierda también, además de buscar el poder por la vía electoral, es con quiénes se enfrenta, a quiénes se topa, digamos, ¿no? Porque es una izquierda que ha tenido que convivir con oposiciones en algunos casos, y creo que también eso ha marcado la forma distinta que ha ido adquiriendo cada uno de los gobiernos de izquierda en general, ¿no? Me parece que, por ejemplo, para responder un poco a lo que decía Will, Lula va a tener un gobierno muy distinto a los anteriores que tuvo, porque efectivamente Bolsonaro ya es un proyecto político consolidado en Brasil, ¿no? Cuando todos pensaban a lo mejor que Bolsonaro se iba a esfumar en el aire, estuvo a punto de ganarle a Lula.
y ya es de alguna manera una identidad política conservadora, de derechas, lo que uno quiera decir, pero existe, es una realidad. Igual que Macri en Argentina, que tuvo el 40%. Es decir, yo creo que la irrupción de este tipo de izquierdas, dependiendo del discurso que han ido planteando, han también recibido una reacción por parte de otros sectores, sectores urbanos, sectores conservadores. Y por primera vez también tenemos en América Latina unas derechas que antes eran imposibles de imaginar, ¿no? Sí. Es decir, todos los países en general eran izquierda, centroizquierda, pero ahora hay líderes en América Latina que hablan abiertamente. Ajá, o sea, ese también es un fenómeno interesante y creo que eso va a marcar el hecho de que Lula no sea fuerte. Ahí lo de Lula yo creo que es la gran incógnita, y en efecto el peso que tiene Brasil y el peso de la figura de Lula, ¿no? Simbólicamente hacen que vaya a marcar definitivamente el derrotero de hacia dónde van varios de estos otros líderes en la región, porque el Lula de ahora es completamente distinto al Lula de su momento. No es el mismo momento político, no es el mismo momento económico. Este Lula ha tenido que hacer concesiones a derecha y izquierda. Su vicepresidente es un hombre extremadamente conservador, o sea, no es precisamente un progresista, ni mucho menos. Y por otro lado, Lula, que es un izquierdista de otra generación, también ha tenido que abrirse a los movimientos identitarios, a las reivindicaciones de las minorías sexuales y raciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Lula? Yo creo que quienes están esperando al Lula de hace 20 años tienen poco asidero en la realidad, ¿no? Paula, tú vas a estar ahí en Brasil. Justo de este tema siento que las izquierdas, estas que estamos caracterizando de América Latina como diversas y sin un recambio generacional, aún con esas características, el pueblo, la gente están eligiendo a esos. O sea, excepto México, los demás países lo están eligiendo, y lo están eligiendo por un margen muy estrecho. Es un momento interesante porque creo de ver cómo se están valorando los dos proyectos diferentes de países. Excepto México, que el triunfo de López Obrador fue por un amplio margen, los otros han sido muy apretados. Pero la gente sigue eligiendo a eso otro, y eso otro sigue incomodando de alguna manera, con nuevas versiones, con un Lula diferente, con versiones como Boric, que no reproduce muchos de los pactos indiscutibles de la región, pero la gente sigue diciendo quiero eso, y sigue también eso de alguna forma incomodando. ¿Qué pasa ahora en Brasil? Yo acabo de estar en Brasil y si bien no cubrí las elecciones, platicando con muchos colegas que han trabajado en prensa en las elecciones y en estos últimos años, develando muchas tramas de corrupción, develando escándalos, buen periodismo de investigación como el que hay en Brasil, que nos ha mostrado desde la compra de votos, bueno, la campaña ilegal por medio de bots y WhatsApp, como lo hizo Patricia Campos Melo con Bolsonaro, luego todo el enriquecimiento ilícito. Ahora, no sé, por ejemplo, recuerdo de un colega de Breno Pires, un trabajo de cómo la corrupción del gobierno de Bolsonaro fingía entregar mucho dinero en salud en regiones como Maranhão y no lo hicieron. ¿Y a qué voy con esto? Teníamos una idea de que la izquierda era la corrupta en estos años y que la derecha no lo era. Empieza a removerse todo eso y creo que es un momento bien interesante, porque Brasil eligió por un margen muy estrecho. Ganó Lula. Vamos a ver qué Lula gobierna. Vamos a ver cómo asume Lula. Eso todavía falta. Eso va a ser en enero. Eso va a ser 2023 y Bolsonaro no se ha pronunciado, no ha aceptado la derrota. Brasil está en un momento que muchos están esperando qué ocurre, si va a ceder o no el poder Bolsonaro y cómo el grupo al que él representa, que es el grupo de la religión evangelista, de un poder fáctico muy concreto y del agronegocio de los ganaderos, ¿qué va a hacer? Hay todo un run de que está eligiendo a su nuevo abanderado, que no es Bolsonaro, que es alguien más joven, y no se sabe tampoco qué papel van a tomar las Fuerzas Armadas, no lo han dicho. Bolsonaro es un exmilitar. Entonces en Brasil hay mucha expectativa, ojalá todo se resuelva de la forma más democrática y menos dolorosa, pero hay una calma chicha de aquí a enero. Sí, por supuesto. Bueno, en este 2022 en efecto vimos las elecciones en Brasil,
el resultado que estamos comentando. Vimos elecciones en Colombia, hemos mencionado ya todos a Petro, vimos las elecciones en Chile, hemos mencionado a Boric, ¿no? ¿Qué pinta, cómo colora esto el año? ¿Qué más podemos decir? Pues yo creo que es un periodo en el que, por supuesto, la Guerra Fría ha terminado, pero la fraseología, el vocabulario en América Latina se mantiene. Es sorprendente para mí, por lo menos, ver, por ejemplo, en el Perú, que cuando entraba Castillo, todo el mundo, o mucha gente en Lima decía, ya se viene el comunismo, ¿no? O sea, y la gente que lo creía, o sea, no parecía una broma, o tampoco parecía solo un acto de propaganda para dañar su imagen, sino que realmente hay en América Latina muy internalizado una serie de valores que ya no son vigentes. Y yo creo que una de las características de este periodo, de esta izquierda, es que ya no hay imperialismo. O sea, a mí me parece que el repliegue de los Estados Unidos con relación a América Latina es notorio y muy poca gente lo señala. Es decir, lo que pasó con Maduro, o sea, se decía, Trump va a invadir Venezuela. O sea, lo que pasa en América Latina, en Estados Unidos, no tiene ninguna importancia hoy en día. ¿De verdad? Y yo creo que eso también, de alguna manera, caracteriza a nuestras izquierdas, porque hay un empeño por parte de Evo Morales, de Maduro, de Ortega, de considerar que todo lo que les pasa a ellos es producto de una decisión en Washington, ¿no? O sea, continuamente están buscando pelear con Estados Unidos y Estados Unidos nos da la espalda, ¿no? Creo que esa es una de las características que ha permitido que un ex guerrillero como Petro sea presidente de Colombia, que un dirigente de los productores de coca, ¿no? De hoja de coca, sea presidente 14 años en Bolivia. O sea, eso era antes impensable. Yo creo que esa es otra de las características, como la indiferencia de Estados Unidos con respecto a América. Sí, de verdad, ¿creen que han desaparecido? Pues yo en parte que la influencia de Washington en América Latina evidentemente no es lo que era, ¿no? Sí, es la revolución. A ver, eso dicho, hay obviamente lugares en que Estados Unidos sigue siendo una influencia sumamente importante, un poder que cambia la vida de mucha gente, que sea en el caso extremo del embargo, bloqueo en Cuba, o simplemente la influencia en términos de migración en América Central, las ganas de llegar, ¿no? Y la salida que hay hoy día de Cuba es extraordinario, o sea, las condiciones económicas ahí son horribles. He estado varias veces este año, voy mucho y lo he visto, lo he cubierto, y la salida de gente de donde no necesitan visa ahora para llegar a Managua y caminar por toda América Central, cruzar México, llegar a la frontera en números que no se habían visto ni en el momento más fuerte como el éxodo de Mariel o un momento así. Entonces sigue teniendo su influencia, pero no tan fuerte como queremos que gane este candidato y esperemos que haya este candidato en Guatemala o Bolivia o donde sea, ¿no? Es clave lo que han dicho, porque de hecho yo diría que hoy en día la única política hacia la región tiene que ver con migración, ¿no? Y esa política está siendo canalizada a través de México. Claro. Estados Unidos ha decidido que México es su frontera. Es el tapón. El gobierno mexicano está feliz con esa idea y de hecho ha desplegado una nueva fuerza militar para hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, ¿no? Pero que has pronunciado la palabra clave. Vamos a tener que cortar la palabra clave porque vamos a justamente regresar en este último bloque a un poco el papel de México, cómo México se posiciona, ¿de acuerdo? Entonces, y te damos la palabra entrando, ¿sale? Volvemos entonces. Estamos en la recta final de Mextranjeros. Diego Salazar había mencionado antes del último corte, pues un poco del papel que podría jugar México. Y la pregunta es, ¿qué papel está jugando México en estas izquierdas o en estos nuevos gobiernos o en este nuevo movimiento en América Latina? Coincido con lo que dice Diego, que la migración es como el punto donde ver la política exterior de Estados Unidos en Latinoamérica hoy. Sin embargo, primero quisiera aclarar una cosa del punto anterior, de esta ausencia o que pareciera desinterés o falta de presión de Estados Unidos en América Latina en comparación a décadas anteriores. Yo creo que no está tan presente en lo político obvio, aunque sí sus agencias que están patrocinando y financiando mucho en nuestro continente, tanto de gobierno como de la sociedad civil, porque ya no lo necesita, porque durante décadas anteriores, por medio de dictaduras y también por medio de otros acuerdos
sin dudas desventajosos para América Latina, ya logró meter sus intereses comerciales. Y hoy nuestras economías dependen de Estados Unidos en gran medida. Entonces ya no necesitamos la retórica de lo político, del enemigo político, porque ya tenemos aquí todas las empresas maquilando. México tenía solo en la frontera, luego fue el Bajío, luego Puebla. Ya todo el país es territorio de maquiladoras donde trabajan las personas por poco y las grandes ganancias se van a Estados Unidos. Creo que esa ausencia no tiene que ver con la falta de interés, sino que ya lo garantizó, ya lo tiene. Y hoy, ¿dónde es que México aprieta? ¿Dónde es que Estados Unidos aprieta a México? En migración. Creo que ha sido muy claro en el gobierno del presidente López Obrador que México se transformó en una especie de extensión de la frontera de Estados Unidos. Es una política que muchos no compartimos, que consideramos incluso vergonzosa que México esté haciendo este trabajo sucio para Estados Unidos, y al mismo tiempo es una situación que no podemos ser ingenuos de la política real. Cuando México intentó medio aflojar eso, Estados Unidos apretó, Estados Unidos incluso amenazó con aranceles, con suspender o ampliar los aranceles a una industria que depende completamente de las exportaciones. Entonces la política real nos mostró que la economía pesa más que las ideas. Por supuesto, qué claro lo has dejado. Ahora, sobre la influencia de México en estas izquierdas, entrando al tema del bloque, yo creo que la clave de eso es el Grupo de Puebla. O sea, había el Foro de Sao Paulo, que seguramente sigue existiendo, que fue, digamos, el espacio donde Chávez irradió su influencia. Y luego, cuando ya vino la crisis y cuando ya nadie quería ser Venezuela y Venezuela era como el mal ejemplo en América Latina, incluso para la izquierda, pues surgió el Grupo de Puebla como un intento justamente de recrear esta idea de hacer una especie de, no sé, articulación internacional de las izquierdas. Y creo que, bueno, de alguna manera con la aceptación de asilo a Evo Morales y ahora el abrazo enorme de López Obrador a Pedro Castillo, y parece ser el único junto a los 6 congresistas peruanos que votaron en contra de la vacancia, más Morena y AMLO, fueron los únicos que en este momento responden un poco al interés de Pedro Castillo. Pues ahí México intenta abrirse un espacio chiquito, no sé, para tener algún tipo de liderazgo. No sé cómo lo ves, Diego. Incongruencias de la política exterior mexicana. Por un lado, ¿no?, se amparan en la doctrina Estrada y en la no intervención, y por otro estamos viendo lo que estamos viendo estos días, ¿no?, en donde la injerencia del gobierno mexicano en lo que está ocurriendo en el Perú es inaceptable, y de hecho así lo ha señalado la Cancillería peruana luego de que ayer estos 4 países liderados por México intentaran desconocer el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El comunicado lo pueden leer, es un mamarracho directamente, y señalaba que había que liberar a Castillo prácticamente, ¿no? Cuando el señor, bueno, de nuevo, dio un golpe de Estado en televisión, en vivo y en directo, y todos lo hemos visto. Se amparaba, y es lo que está ocurriendo en muchos casos, en las acciones de este Congreso que ya hemos criticado en otras ocasiones. Pero sí, a mí la política exterior mexicana, yo creo, bueno, México para empezar está llamado a ser un líder regional, por su tamaño, por su cercanía a Estados Unidos, por sus intereses comerciales con distintos países. México es una presencia importante, económicamente hablando, en el Perú, por ejemplo, y también lo es en otros países. Pero yo no termino de entender qué es lo que quiere el gobierno de López Obrador en esto. Y me parecería que ni siquiera la Cancillería lo sabe. Van detrás recogiendo las palabras que suelta López Obrador en la mañanera e intentando parchar un poquito y darle cierta apariencia de normalidad diplomática, pues cuando en realidad no lo tenemos. Hoy hemos visto a López Obrador desconocer el gobierno de Dina Boluarte y además decretar que se han pausado las relaciones con el Perú. ¿Qué significa eso? Hay un comunicado oficial, se va a llamar al embajador mexicano en Lima, el embajador peruano en Ciudad de México tiene que volver a su país. ¿Qué significa eso? O sea, esas no son formas de conducir una política exterior. Lastimosamente es como se conduce. En parte también hay que preguntar, con tanto culto del individuo y tanto individualismo y populismo en América Latina, o sea, que el líder, el gran líder, el querido líder, ¿qué pasa aquí hasta cierto punto con AMLO fuertemente, según algunos críticos? ¿Qué él va a decir sobre un Bukele? ¿Qué él va a decir sobre un Juan Orlando Hernández, un vecino país, efectivamente, que manejado por un supuesto narcotraficante?
Y lo mismo que los mismos Estados Unidos seguía trabajando con este gobierno en Honduras, pesar de hecho, era aliado fuerte de Donald Trump durante aquellos años, pesar de que algún periodista lo llamó como una fábrica de migrantes, la tanta gente que salió de Honduras en aquellos años. Entonces, realmente, ¿qué vamos a esperar de AMLO en dicha situación? Si él también utiliza y depende bastante de las mismas formas de gobernar, que es a través del poder del individuo, algo que a él y a Morena se caracteriza bastante y él simplemente, yo creo que él cree fuertemente el concepto de no intervención, a pesar de lo que mencionas y acepto completamente, pero como que no va a criticar Cuba por los actos, no va a criticar Bukele por lo que está pasando en la cárcel Claro, es no intervención cuando le conviene. Pero retomando la pregunta que hacías de cómo va a ser el 2023, creo que es un año bien interesante el 2023 porque es un año en el que veremos si ese bloque o nuevo bloque de izquierda rosa o como se llame, se termina de cuajar o no y cómo son esas nuevas generaciones que no son tan, excepto el caso de Chile, tan jóvenes, pero si Boric, ¿qué ocurre en Chile? Si Francia Márquez con Gustavo Petro logran un cambio en una Colombia tan golpeada o no, si Brasil, Lula asume, ¿qué Lula nos encontramos? Y si se logra tomar, con tu pregunta, ese lugar de liderazgo que tuvo Chávez y que nadie volvió a tener y que López Obrador contra todo pronóstico estaba queriendo mostrar. Es un año bien interesante creo no solo de las figuras y de los países, sino hasta qué punto es posible un cambio progresista en América Latina aterrizado a este tiempo, a estos años. Yo creo que la izquierda en general en América Latina es cada vez más una socialdemocracia, pero con un discurso dramático. Eso es buena noticia. Pero con Eso un sería discurso una buena noticia. dramático, un discurso antiimperialista, digamos, fuera de revoluciones. O sea, eso es lo más curioso. O sea, en el fondo lo que la izquierda en América Latina ha hecho es seguir construyendo el capitalismo, seguir fortaleciendo, digamos, todo lo que había en ese momento, continuar con el consenso de Washington, agregarle una política social importante, que eso es la socialdemocracia finalmente, pero lanzar un discurso al mismo tiempo sumamente agresivo y con una dosis de dignidad extrema. ¿Sabes qué ocurre ahí? El problema ya nos vamos, ¿eh? Es el problema ahí es que, a diferencia de en otras áreas de la política y del manejo de un gobierno, en política exterior, las palabras son hechos. Así es. Entonces, si bien, como bien señalas, por ejemplo, en el caso de AMLO, su discurso antiimperialista, anticapitalista y tal, eso no se ha traducido en medidas, pero su discurso sí se está traduciendo en política exterior y lo estamos viendo. Acaba de suspender relaciones con un país hermano. O sea, eso es grave. El péndulo de política en América Latina se ha movido de la extrema derecha en algún momento a la extrema izquierda y va a ser bien interesante en 2023 exactamente ver dónde cae. Dónde cae exactamente. Y puede ser a un lado en un país como otro en otro, eso es normal, pero la tendencia es que hemos visto en los últimos 20 años la extrema izquierda por algunos lugares y no dio los resultados que prometía y hay un rechazo de esto. La extrema derecha obviamente tampoco. Entonces la gente del pueblo en medio está diciendo entonces hay un problema de representatividad. Por eso yo creo Lula salió ganando porque fue una oferta real que logró hechos en aquel entonces. Claro. Pero como bien dicho, no se puede descartar lo que era Bolsonaro. No era un flash in the pan, como dicen en inglés. Fue real y entonces es un mapa una realidad bien interesante. Bueno, pues no teniendo otro bloque que ofrecer, vamos a tener que invitarlos a retomar todos estos temas en 2023. Ya viene el año. A nuestro auditorio también lo invito a ver, además de este programa especial, por supuesto, estará mi colega Ixchel Cisneros con ustedes para el último programa de Mestranjeros del año. Espero que no se lo pierdan. Les agradezco muchísimo por sus comentarios, por su gentileza, su generosidad y su manera de compartir un feliz poco año. Lo que sucede. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Y bueno, felicidades a todos y yo también los veré en 2023.